noches, bienvenidos a nuestro programa. Recuerden que tenemos nuestros programas en vivo todos los lunes 8:30 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Y no se te olvide suscribirte, regalarme un like y compartir nuestros videos. Puede ser que sean de utilidad a otros. Este día nuestro tema estará centrado en el nosotros. El ser humano vive el desafío de vivir en plenitud, enfrentando diferentes problemáticas. Es por eso que el programa de hoy es el encuentro con el otro, para el cuidado de nuestra casa común, desde un enfoque centrado en el nosotros. Estamos viviendo un tiempo de muchos cambios. El ser humano se enfrenta a la pérdida de identidad. El estilo de vida actual pone en riesgo nuestra salud y la esencia del ser humano. El excesivo enfoque al trabajo, el individualismo, también el consumismo, el utilitarismo, el mal uso también de las tecnologías, el hedonismo, estos vínculos también afectivos tan frágiles, el capitalismo extremo en el que vivimos y bueno, ¿qué se puede decir actualmente? También esta pandemia que provoca que las personas se aíslen aún más, también pueden ser amenazas críticas. Los fenómenos mencionados ponen en riesgo la vida en todas sus manifestaciones, pero también aportan cambios que pueden ser también de beneficio al ser humano. Los riesgos a los que nos enfrentamos nos llevan a que el ser humano aborde el desafío de vivir y busque recursos que le permitan ser pleno, en armonía con él mismo, con los otros y también con el medio ambiente. Es por ello que decidimos abordar este tema por su necesidad, también actualidad e importancia. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Miguel Jarquín Marí, es pedagogo, filósofo y psicoterapeuta mexicano. Nace en la Ciudad de México e inicia su formación como profesor de educación primaria y continúa en las áreas de filosofía, educación, desarrollo internacional y comunitario, psicología clínica y psicoterapia a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente está creando el enfoque centrado en el nosotros desde la inspiración de la filosofía existencial personalista y dirige el Centro de Estrategias para el Desarrollo, además de ediciones Yolteotl. Fuertemente influenciado por las ideas de Manuel Munier y Gabriel Marcet. Este es un honor, un privilegio el poder entrevistarlo y poderles compartir también con él pues, sus conocimientos, especialmente pudiendo darnos también a nosotros estrategias para abordar esta problemática que tenemos en el ser humano. Vamos a entrevistarlo. Acompáñenme. Bienvenido. Pues estoy muy bien, muchas gracias, muy contento de que me hagas el favor de esta entrevista y aquí pues. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, Miguel. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Sabemos de tu conocimiento y práctica en esta corriente existencialista y personalista, también de tu aporte a la psicología, a la psicoterapia y a la labor también comunitaria que realizas con este enfoque centrado en el nosotros. Tomando en cuenta tu experiencia, nos gustaría realizarte las siguientes preguntas. ¿De dónde nace tu inquietud, tu interés por el enfoque centrado en el nosotros? Sí, con mucho gusto, Rocío. Bueno, pues dijiste muchas cosas en el camino, dejaste planteamientos ahí que yo ahorita diría que están como sueltos, colgados en el tendedero y que sí vale la pena como irlos revisando. Respondo a tu pregunta. Desde la década de los 60 yo empecé a leer a los literatos de corte existencial, como Sartre, como Camus, Simone de Beauvoir, y la verdad a mí me encantaba su literatura. No solo lo leía a ellos, leía a otros autores también, y de otros enfoques y de otras épocas, pero bueno, ellos para mí eran así como
Me encantaba su manera de escribir, su manera de describir la vivencia de las personas y pues específicamente este descubrimiento de la conciencia que se apropia de sus vivencias. Y bueno, después me enteré que ellos se formaron en la fenomenología que Husserl había empezado a desarrollar y Scheler también. Y bueno, ellos crean lo que yo llamo el enfoque fenomenológico existencial, que tiene esta liga con el personalismo. Y en el mundo de la filosofía ya mencionaste a Marcel y más tarde Mounier, ahí de pasada está también Teilhard de Chardin, que es uno de los autores que más me ha interesado estudiar y desde ese tiempo también le vengo siguiendo la pista. Y yo me di cuenta que esta propuesta de ellos, del personalismo comunitario, era una propuesta no solo para un grupo de personas, no solo para una filosofía escolar o una filosofía política o económica, sino que era una visión del mundo, era una propuesta de civilización, en la que el centro es la persona, pero aquí viene el punto clave, la persona en comunidad. Y me parece que las tendencias van o hacia un lado defendiendo y exagerando el valor del individuo, que sí lo debe de tener, pero se va exagerando de tal manera en que terminamos en una visión narcisista de la persona. Y por otro lado está la vivencia comunitaria, que también tiene su parte de perversión ante el riesgo de los colectivismos, en el que se pierden las personas en la masa. Entonces, en una tenemos el riesgo de perdernos en el individuo y en la otra tenemos el riesgo de perdernos en el colectivo. Me parece que una tercera visión, no una visión intermedia, sino una visión dialéctica, un paso histórico adelante, es la visión comunitaria. Y aquí estas filosofías, estas visiones de la persona, a mí me fueron dando una idea que por supuesto no empieza en mí, empieza en estos autores, que es el nosotros. El nosotros es una matriz en donde se fecunda el yo y el tú. Esta imagen tampoco es mía, se la debo a Paul Ricoeur, que fue el que la dio originalmente, y a mí me pareció muy interesante porque si nosotros lo vemos como el campo en donde las personas se van desarrollando, van creciendo, se van personalizando, pues nos queda muy claro que nadie de nosotros crecemos en forma individual. Todos crecemos en forma relacional. Y de ahí, bueno, he propuesto cambiar el concepto de autorrealización por el de nos-realización. O sea, el camino que hacemos, lo hacemos juntos. Y ligando con el tema que tocaste de la pandemia, a mí me parece que sobre todo en nuestro país y en algunos otros lugares, la visión ha sido justamente una visión individualista. Si tú te pones el cubrebocas, tú salvas a tu comunidad. Eso no es verdad, eso no es cierto. Hay cantidad de personas que han cumplido a carta cabal su cuidado, su atención, y sin embargo se han contagiado. Entonces no basta esta visión individual, porque lo que pasa es que no tenemos una visión comunitaria, una visión de respeto en el que justamente como casa común nos cuidamos. Los niños no pueden acompañar a sus padres, las madres están partidas porque a dónde dejan a sus niños, quién los cuida, quién los atiende. O sea, la visión política en la que estamos atrapados es una visión egoísta totalmente, no es una visión comunitaria. Y esta visión comunitaria solo podrá avanzar en la medida en la que entendamos que la tierra es nuestra casa común. Si no, seguiremos en las mismas, porque el problema no es la pandemia, el problema es un problema muchísimo más amplio y muchísimo más histórico. Y bueno, aquí me gustaría tocar con uno de los puntos que mencionaste al inicio, que fue: somos una sociedad de cambio. El concepto de cambio es un concepto que se fue modificando muy rápidamente en el siglo XX. Y se entendía por cambio el movimiento de una persona a otro lugar, el movimiento de las cosas, etc. Y en ese cambio surgió también la idea
que viene más tarde, del rebaso. No solo cambio, te me adelanto. Y me parece que si en el mundo de los coches lo podemos ver muy claro, ¿no? Vas manejando y no falta el que se les adelanta a los demás, el que se mete en sentido contrario, el que no hace la fila en la vuelta del semáforo, el que va y se echa encima de los demás. Y en ese momento dices, ¿dónde está el respeto al otro? Y ahí no hay pandemia. Ahí lo que hay es falta de respeto. En uno de nuestros estados en México habían pintado las rayas blancas o amarillas, varía un poco según los estados, para que respeten el paso de los peatones. Los carros pisan la raya tranquilamente y no les importa que la gente pase o no pase. ¿Y qué tuvieron que hacer en ese estado? Pusieron una multa muy alta, y la gente aprendió a respetar la raya. Me parece que a veces requerimos de castigos para poder entender el respeto al otro. Me parece que en general, ni en la familia, ni en la escuela, en un alto grado, enseñamos esta visión comunitaria, sino al contrario, enseñamos una visión individualista. Por ejemplo, en una casa, en una familia, dicen, cada quien levanta lo suyo. Imaginemos que vienen llegando de un paseo, entran y hay unos zapatos tirados, hay una chamarra en la sala, en la mesa está sucia, algo. Y en ese momento la mamá, por ejemplo, dice, ayúdenme a levantar. ¿Por qué yo no lo digo? Cada quien hace lo que deshizo, cada quien arregla lo suyo. Yo no lo hice, yo no tengo por qué ayudar. Es cierto lo que dices. Y esa filosofía individualista no solo está en la casa, está en la empresa. No, a mí me toca, este es mi trabajo, el otro que haga lo suyo. Yo no me tengo por qué andar metiendo lo de los demás. Y aquella idea famosa de dentro del trabajo, tu compañero de trabajo es tu cliente y lo debes tratar de la mejor manera posible, es una mentira. Saboteamos a nuestros compañeros de trabajo el tiempo que podemos. ¿Por qué? Porque no entendemos que el trabajo no es individual. El trabajo es un servicio a la comunidad. Cuando nosotros generamos productos, no generamos productos para vender. Generamos productos para que la gente viva mejor. Y esto no lo tenemos en la mente. Entonces, bueno, pasamos de la sociedad de cambio a la sociedad del rebaso. Son dos sociedades diferentes que vivieron en el siglo pasado. Y de la sociedad del rebaso pasamos a una sociedad de la obsolescencia terrible. ¿Qué cosa es la sociedad de la obsolescencia? Aquella en la que los cambios son tan rápidos que ya no se ven. Y entonces ahora tenemos el periférico de la Ciudad de México, que se convirtió en un gran estacionamiento. Porque puedes ir a 90 kilómetros de velocidad, puedes ir a 80, a 110, creo que es lo máximo, ahorita no lo recuerdo exactamente. No, pues vas a 10, porque vas detrás del otro, porque es un embotellamiento, las damas a veces se van pintando ahí en el carro, algunas personas van leyendo las revistas, van contestando los celulares, porque tranquilamente no avanza la fila. Y la sociedad de la obsolescencia, que está ligada a la sociedad del rebaso, se basa en poner fuera de mercado un producto, no porque no sirva, sino porque requerimos vender uno nuevo. Y entonces está la moda, están las estrategias de venta, está todo este estilo que, bueno, Eric Fromm lo dice muy bien, ¿no? Necesitamos una sociedad enferma para que haya una sociedad económicamente sana. ¿Y en qué está esa enfermedad? En la voracidad de tener que comprar y comprar lo último que acaba de salir. Pero eso que acaba de salir es tan nuevo que ya no es nuevo, ya es viejo. Un ejemplo deplorable, los automóviles. Tú compras un carro, tu carro nuevo, y en cuanto pisas la calle se acaba de depreciar. Qué curioso, en otra época, mientras más viejo era algo, mayor valor tenía. Ahora es algo así. Sí. Mientras más viejo es algo, menor valor tiene. Sí. Y entonces te planteas, bueno, entonces ¿en qué época estamos? Hoy estamos en esta época de la obsolescencia, en esta época en la que lo nuevo
ya no se ve. La competencia ahora está en encontrar cómo le ganas al otro con el menor esfuerzo. Sí, eso es cierto. Y entonces viene otro dato importante. La sociedad de hoy, a mí me gusta llamarla la sociedad del confort. Sí. El confort es una nueva visión del mundo que no tiene que ver con la sociedad del placer. Este es un error, a mi juicio, de interpretación. En la sociedad del placer tú buscas un gozo, el que tú quieras, un helado, una carne, un placer con lo que tú quieras. En la sociedad de confort no buscas el placer. Es más, el placer no te importa. Buscas el lo que te importa es el mínimo esfuerzo. Sí, hacer lo mínimo en todo. Sí. Y entonces esto trae una consecuencia muy grave, porque al no luchar por la vida, en la vida se va creando una postura indiferente ante la vida. El problema de la sociedad de hoy, esta sociedad indiferente, es la falta de pasión por la vida. Y bueno, yo tengo una relación con el mundo de la logoterapia y en general con el enfoque existencial, uno de sus temas centrales es el sentido de la vida. Sí, Víctor Frankl. Claro. Y durante mucho tiempo se trabajó en el sentido de la vida. Hoy el problema de la sociedad no es el sentido de la vida, es la pasión. El afrontamiento es más que la asimilación. El afrontamiento es una capacidad creadora para enfrentar el mundo. Y entonces podemos decir, a ver, el afrontamiento de la pandemia, ¿este es el modelo más adecuado para afrontar? No. Hay formas creadoras, hay otras formas que podemos hacer para que esto pudiera funcionar de otra manera, pero bueno, como hay una ley sólida que dice así se tiene que hacer, bueno, todo el mundo está allí, pero si tú te fijas, junto con esa filosofía de la obediencia y del sometimiento, le han inculcado a la población un miedo terrible. El miedo es un terror impresionante. Uh-huh. ¿Y para qué? ¿Qué genera el miedo? Si revisamos la historia y las civilizaciones en esa historia, ¿para qué han usado el miedo? Para fomentar la tiranía. Uh-huh. Y no solo las tiranías de gobierno, piensa por ejemplo en el sistema nazi, sino también las ideologías de conducta. Muchos procesos de subjetivación se hacen gracias al miedo. Por ejemplo, si yo genero miedo en los alumnos y les hago creer que la sana distancia evitará que yo me contagie, en lugar de promover un fortalecimiento del sistema inmunológico, y justamente para eso se usa el miedo. Y tanto el miedo está, pusimos el ejemplo de Hitler, pero está también el de Franco, está también el de Mussolini, y bueno, hoy podríamos mencionar otros países, ¿no? Sí. O sea, esto sigue funcionando en el orden de la política, pero funciona también en el orden de la educación. Cuando el maestro insulta al alumno, cuando el maestro abusa de su autoridad en clase, ¿qué está haciendo? Inculcando el miedo. ¿Y para qué? Para poder controlarlo. A mí me parece que el gran miedo que tenemos no es a la pandemia. El gran miedo que tenemos no es a las enfermedades. Ellas solo son pretextos inmediatos, pretextos del momento. Pero el verdadero miedo que tenemos es a la libertad. Tenemos miedo a ser libres. Y por eso generamos tantas estrategias de control y de dominación. Uno de los autores a quien yo más quiero es Erich Fromm. Y él tiene una idea muy linda. Dice, hay que aprender a amar la aventura de Dios. Sí, qué hermosa palabra. Hoy, esto es letra muerta. Sí. Al contrario, hoy no te aventures. Hoy no corras riesgos. Hoy cuídate. En lugar de decir, hoy
fomenta tu vida, alimenta el vigor de tu existencia. O sea, ¿cómo queremos enfrentar la enfermedad si no amamos la vida? Es una mentira, Rocío. Es una mentira y nos las están vendiendo y la mayoría de la gente se la está comprando. Sí, porque incluso en la enfermedad, al contrario, hay una resignificación de tu vida. Sí. Fíjate que estaba leyendo justo anoche a un autor que también quiero mucho, se llama Antoine de Saint-Exupéry, y la mayoría lo ubica por El Principito. Sin embargo, yo no llegué a él por esa obra. Yo llegué a él por una obra que fue premio en Francia y se llama Tierra de Hombres. Y en esta obra, sí, es más, fue el tema de un congreso en Canadá, justamente, en Tierra de Hombres. Y en esta obra él deja ver lo que podemos llamar el humanismo heroico. Fíjate qué bonita expresión, el humanismo heroico. Y yo decía, como que, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? Y bueno, él hace una reflexión. Resulta ser que un piloto y él tienen un problema y están, su avión cae en tierra y todo, pero ellos luchan para vivir. La mayoría de la gente pensó, sí, es el instinto de sobrevivencia de cualquier animal. Y Antoine de Saint-Exupéry dice, no es verdad, no es el instinto de sobrevivencia, es el deseo de luchar por una causa mayor. Él dice, si fuera el instinto de sobrevivencia, con que nos diéramos cuenta de que estamos vivos y nos tomamos un vaso con agua en ese momento, consigue tu éxito, etc., nos demuestra que los seres humanos queremos ir más allá de nosotros mismos. Podemos decir que nos lleva a la trascendencia, esto que estás comentando. Claro. Pero no solos, sino con los otros, con el nosotros que tú comentas, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, esto cambiaría, en lugar de fomentar una sociedad del miedo, al contrario, fomentar una sociedad de la aventura. Y la aventura solo vale la pena cuando tenemos una causa superior a nosotros por la que podemos vivir, pero si es necesario, también morir lejos. No, la trascendencia vale la pena porque es la palabra que traduce el servicio con el otro. Si no sirvo a los demás, no existe trascendencia. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos permitido hacer esta entrevista y las otras que vienen, ¿verdad? Porque de hecho me quedaron pendientes todavía otras 4 preguntas para terminar este tema. Entonces vamos a hacer parte 2, por favor, para que tomen en cuenta que nos vamos a ver en el próximo programa también con la continuación de nuestro tema del encuentro con el otro para el cuidado también de nuestra casa común desde un enfoque centrado en nosotros. Y Miguel Jarquín, gracias de verdad por habernos compartido esto que va a ser también de gran utilidad para nosotros, para reflexionar también y poder hacer pues adentrarnos a nosotros mismos y saber cómo estamos viviendo, si vivimos desde el miedo o también enfrentamos también estas situaciones desde nuestra libertad, desde nuestra responsabilidad y desde esta pasión por la vida que tú comentas. Muchísimas gracias y fue un honor haber compartido esta entrevista contigo. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias a las personas que son seguidoras de este programa y buenas noches. Buenas noches.